Demet Özdemir ha soltado la bomba. Lo que se ha destapado sobre Can Yaman no se lo esperaba nadie. De verdad, amigos, ayer mismo yo estaba en mi sofá, tranquilita, y de repente me llega esto y ¡pam! Se me cae el café. Esto no es el típico rumor de pasillo, esto viene de fuentes súper cercanas, de gente que lo ha vivido de cerca. ¿Os acordáis de toda la historia con Can Yaman y Demet Özdemir? El drama, las idas y venidas, el supuesto distanciamiento después de que él se fuera a Italia a triunfar, pues resulta que parece que había una parte de la historia que se nos ocultó. Una parte muy gorda. Para ser honestos, yo siempre tuve la impresión de que la relación entre ellos se terminó de forma un poco abrupta. Can se volcó en su carrera internacional, parecía que tenía otros planes, y Demet pues se quedó un poco ahí, ¿no? Como si él la hubiera dejado atrás. Pero, ojo. La información que ha salido a la luz pinta un cuadro completamente diferente. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman, en su afán por proyectar una imagen de chico duro, de superestrella internacional, se olvidó de un detalle crucial, la verdad. Y la verdad, señoras y señores, es que parece que Can no se fue solo. Hubo un plan, hubo un acuerdo y al parecer, no todo fue tan unilateral como nos hicieron creer. Muchos dicen que Can la dejó de lado para centrarse en Italia, que Demet sufrió mucho. Pero yo sospecho que esto va más allá. Las fuentes indican que Can y Demet tuvieron una conversación muy seria antes de que él diera el gran salto. Y en esa conversación, al parecer, no solo hablaron de futuros separados, sino de un futuro juntos pero de una forma muy diferente a la que imaginábamos. Se habla de que Can le propuso a Demet un tipo de relación más discreta. Un apoyo mutuo, pero sin la presión de ser la pareja de moda mundial. Él quería la libertad para explorar su carrera, pero con la seguridad de tenerla a ella a su lado, aunque fuera en segundo plano. Imagínense. Una especie de equipo secreto. Y claro, esto explicaría muchas cosas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué esas miradas cómplices que a veces se les escapaban en las pocas apariciones públicas que coincidían? Quizás no era nostalgia, quizás era complicidad en un secreto compartido. La revelación de Demet, que ha sido la que ha dado el paso de hablar ahora, deja al descubierto que Can Yaman no fue el único que tomó decisiones importantes. Parece que ella también estuvo involucrada en la planificación de su futuro, aunque fuera un futuro que implicaba una relación menos pública y más estratégica. ¿Y por qué ahora? Pues ahí está el meollo del asunto. ¿Está Demet cansada de la imagen de la chica despechada? ¿Quiere Can Yaman reescribir su historia? ¿O quizás algo ha cambiado entre ellos que ha hecho que esta verdad salga a la luz ahora mismo? Piénsenlo bien. Si Can quería triunfar en Italia y tener la libertad que buscaba, ¿por qué iba a querer arrastrar a Demet a todo el foco mediático? Salvo que el plan fuera otro. Un plan donde ella era parte fundamental, pero sin el foco principal. Era su compañera de juego, su cómplice, y él quería mantener eso a salvo de las cámaras que, como bien sabemos, a veces destruyen más de lo que construyen. Esto cambia radicalmente la percepción que teníamos de su separación. No fue un simple adiós por intereses profesionales divergentes. Fue un hasta luego con condiciones, con un acuerdo secreto. Y Demet, que siempre ha sido una mujer muy inteligente, parece que supo jugar sus cartas. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Vuelve a haber algo entre ellos? ¿Ha sido esta revelación una forma de abrir una puerta o de cerrarla definitivamente? La verdad sobre Can Yaman que nadie esperaba está aquí, y está moviendo los cimientos de su historia. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos ahora que la verdad está sobre la mesa?